Aplicación de la informática. Al comienzo de la informática, debido a los altos costos de las computadoras, estas máquinas eran utilizadas por grandes instituciones para realizar tareas numéricas. Con el tiempo, los costos de estos equipos han ido disminuyendo en forma paralela y se fueron descubriendo nuevos usos para las computadoras. Características que motivan la información. Necesidad de gran volumen de datos. Están relacionados con los datos administrativos. Existen datos comunes a múltiples procesos. Son utilizados por datos de aplicaciones. Realización repetitiva de tareas rutinarias. Se dan sobre una cantidad de datos. Tratamiento de información geográficamente distribuida. Pueden ser procesados por computadoras en red. Necesidad del preciso y rapidez. Se da en la realización de cálculo de cualquier complejidad. Nuevas tendencias y metodologías. La informática posee una gran amplitud de posibilidades. Hay algunas metodologías y técnicas novedosas que están consiguiendo introducir la tecnología informática en tareas. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial, IA, es una metodología que estudia el uso de las computadoras para imitar el comportamiento inteligente propio del hombre, razonamiento, visión, aprendizaje, etc. Los programas de inteligencia artificial tienen respuestas cercanas a las humanas. Informática gráfica. Este campo incluye una serie de principios de diseño y de uso, orientados a conseguir la visualización de imágenes por computadoras. Reúne múltiples áreas de aplicación, entre las que incluye diseños con ayuda de ordenador, animación por ordenador, diseños de interfaces, gráficos de uso, tratamiento de imágenes digitales, etc. Realidad virtual. Se enmarca en la habilidad de crear lugares físicos y fenómenos que tienen apariencia real. Para realizar se utilizan los sentidos del cuerpo, el sentido, el movimiento para simular objetos, imágenes y lugares. Aplicación práctica de la informática. Procesamiento de datos administrativos. En este campo se incluye todo lo relacionado con la automatización de las funciones típicas de gestión empresarial, como son de gestión de recursos humanos, el proceso de nómina o plantas de remuneración, sistema de facturación, sistemas de contabilidad, sistema de gestión comercial o control de inventario, gestión bancaria, problemas de optimización, investigación de mercado, etc. Aplicación industrial y de ingeniería. El ordenador tiene un importante papel como herramienta para facilitar los procesos de diseño y fabricación de productos. Dentro de esta área, sus principales usos son trazados de planos, control de procesos industriales, robótica industrial, sistema de costos para construcciones, minería, etc. Aplicaciones técnico-científicas. El ordenador es utilizado ampliamente por los científicos como herramienta imprescindible. En este campo de la investigación debe destacar el uso de los ordenadores para acceder a grandes bases de datos distribuidos por diversos lugares en la web. Desarrollar teorías, recoger y validar datos. También se incluyen todas las aplicaciones relativas al uso de la computadora para la resolución de modelos matemáticos y de simulaciones más complejas. Aplicación médicas y biológicas. Actualmente se utilizan los ordenadores en todas las tareas médicas y de salud. Se incluyen aplicaciones de investigación médica, biológica y farmacéutica. Ayuda al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades básicas, historiales, control de pacientes, etc. Aplicaciones militares. El uso de los ordenadores por parte de los gobiernos en aplicaciones militares han prescindido a todos los demás aplicaciones. Destacan los sistemas computarizados de radar, los misiles autodirigidos, el espionaje militar por satélite artificial, el sistema GPS, estación total, los sistemas de seguridad y defensa computarizada, etc. Aplicación educativa. Los ordenadores o computadoras también han sido utilizados para la investigación y compilación de proyectos estudiantiles, actualmente existiendo portales educativos para la enseñanza y al mismo tiempo numerosos centros académicos y docentes han ido incorporando estos equipos y tecnologías para el desarrollo y proceso de aprendizajes. Ingreso del plan de cuenta.
Primero vemos cómo se ingresa la información en el SINCOP y luego en el CONTACYT. En el SINCOP tenemos el plan de cuenta. De acuerdo a las disposiciones legales pertinentes, las empresas, de acuerdo a sus actividades, establecen sus planes de cuenta. Los códigos y su nomenclatura se precisa en la lista de cuenta del plan de cuenta. En el CONTACYT vamos a modificar o personalizar la cuenta corriente Banco Continental con los siguientes pasos. Hacemos clic en la opción Archivo de la barra menú, en donde aparece la opción Archivo, damos clic y nos aparece la opción Plan de cuenta. Seleccionamos la opción Plan de cuenta y nos va a modificar. En el campo de descripción vamos a digitar la cuenta Banco Continental. De ahí ponemos la opción Grabar y Cerrar. Seguridad del sistema de información contable. Para esto tenemos algunos parámetros que son introducción, análisis de riesgos, puestas en marcha de una política de seguridad, amenazas, copias de seguridad. Introducción. Los riesgos son en función de varios elementos. Las amenazas que posee sobre los activos o datos a proteger, las vulnerabilidades de estos archivos y su sensibilidad. Análisis de riesgos. Los objetivos para conseguirlo son restringir el acceso de personas de la organización y de las que no lo son a los programas y archivos, asegurar que los operadores puedan trabajar pero no puedan modificar los programas ni los archivos que no correspondan sin una previa autorización y que sea minuciosa, asegurar que se utilicen los datos, archivos y programas correctos por el procedimiento elegido, asegurar que la información transmitida sea la misma que recibe el destinatario al cual se ha enviado y que no llegue a otro. Asegurar que existan sistemas y pasos de emergencias alternativos de transmisión entre diferentes puntos. Organizar a cada uno de los empleados por jerarquías informáticas, con claves distintas y permisos bien establecidos, en todos y cada uno de los sistemas de software empleados. Puesta en marcha de una política de seguridad. En lo referente a elaborar una política de seguridad, conviene elaborar reglas y procedimientos para cada servicio o organización, definir las acciones a emprender y elegir las personas a contactar en caso de detectar una posible instrucción. Sensibilizar a los operadores con los problemas ligados con la seguridad de los sistemas informáticos. Los derechos de acceso de los operadores deben ser definidos por los responsables jerárquicos y no por los administradores informáticos, los cuales tienen que conseguir que los recursos y derechos de acceso sean coherentes con las políticas de seguridad definidas. Las amenazas. Entre ellas tenemos un operador, programas maliciosos, intrusos, siniestros y personal interno del sistema. Los operadores, causa del mayor problema ligado a la seguridad del sistema informático, porque no le importa, no se da cuenta o lo hace a propósito. Unos programas maliciosos, un programa destinado a perjudicar o hacer uso ilícito de los recursos del sistema es instalado por inatención o por maldad en el operador, abriendo una puerta a intrusos o bien modificando los datos. Un intruso, persona que consigue acceder a los datos o programas de los cuales no tiene acceso permitido, como son los crackers, los defacers, los script kiddies, script boys, viruxer, falta de ciencias empresariales, contabilidad computarizada 35. Un siniestro puede ser por robo, incendio o por ingreso de agua. Una mala manipulación o una mala atención derivan en la pérdida de material o de los archivos. El personal interno de los sistemas, las pugnas de poder que llevan disociaciones entre los sectores de resolución irrisorias, incompatibles para seguridad informática. Las copias de seguridad. No es ninguna novedad el valor que tiene la información y los datos para nuestros negocios. Lo que resulta increíble de esto es la falta de precauciones que solemos nuestros negocios al sistema de almacenamiento, de lo que en la mayoría de los casos resulta ser una computadora pobremente armada, tanto en punto de vista de hardware como de software. La pérdida de información provoca un daño de fondo, pérdida de oportunidades de negocios, clientes decepcionados y reputación perdida. La tecnología no está exenta de fallas o errores. Los respaldos de información son utilizados como un plan contingente
En caso de que una falla o error se presente, asimismo hay empresas que por la naturaleza del sector en el que operan, por ejemplo la banca, no puede permitir la más mínima interrupción informática. Además podríamos recordar una de las leyes de mayor validez en la informática, la ley de Murphy, que nos dice, si un archivo puede borrarse, se borrará. Si dos archivos pueden borrarse, se borrará el más importante. Según la ley de Murphy, ser confiable, estar fuera de línea en un lugar seguro y la forma de recuperación sea rápida y eficiente. Ser confiable, minimizar las responsabilidades de error. Estar fuera de línea en un lugar seguro. Dice, el soporte que almacena este respaldo debe ser desconectado de la computadora y almacenado en un lugar seguro. La forma de recuperación sea rápida y eficiente. Es necesario probar la confiabilidad del sistema de respaldo, no solo para respaldar, sino para también recuperar el archivo. Para la informatización del proceso contable tenemos dos puntos prioritarios que son identificación, recogida y entrada de datos, y el resultado o información final. Identificación, recogida y entrada de datos. Tenemos los datos identificativos de la empresa, plan de cuenta adecuado a las características de la empresa y la entrada de datos o asientos. Y para el resultado de información final tenemos ya introducidos los datos, este puede brindar la información que se pide. El uso de la informática para la gestión contable es uno de los que se ha visto afectado por la utilización de esta nueva tecnología. Ha proporcionado una automatización integral del tratamiento de toda la informática que maneja las empresas. Manejo de gran cantidad de información. El contador es capaz de registrar y controlar una cantidad de información. Gran rapidez de trabajo. Con respecto a esto, debemos decir que una de las razones que el profesional contable experimenta sería la cantidad de tiempo que necesitaría para realizar, registrar, comprobar todos los cálculos inminentes del proceso contable, reducción de errores contables y facilidad en su resolución. Un error puede ser fatal para el buen funcionamiento de la empresa. Se debe llevar a cabo una serie de controles para asegurar que las operaciones se han realizado de manera correcta y la información es absolutamente fidedigna. Integración de la información. Aunque no puedan las aplicaciones informáticas de gestión, tienen una integración total de la información contable. La mayoría sí que permiten registrar todas las operaciones contables de la empresa desde una misma plataforma de uso. Reducción de costos. Esta reducción de costos se consigue por medio de dos vías: menor cantidad de personal y mayor cantidad de información disponible. Contabilidad computarizada. Es proporcionar información financiera sobre una entidad económica. Quienes forman las decisiones administrativas necesitan de esa información financiera de la empresa para realizar una buena planeación y control de las entidades de la organización. Un sistema de información contable está compuesto por los siguientes elementos: los métodos de procedimientos, el software de aplicación, las bases de datos, el hardware o equipo de cómputo. Ciclo de vida para un sistema de información contable computarizada. Identificación de la necesidad. Debe ser consciente de la necesidad de actualización o cambio de la visión tecnológica para posibilitar la mejora de sus procesos de negocio. Selección del sistema. Un sistema de información contable computarizado que no solo cubra los procesos típicos del negocio, sino para que vaya más allá, adicionando valor agregado a todos los procesos de negocio. Implementación del sistema. Una vez seleccionado el proceso de software, la fase de implementación podrá comenzar las tareas críticas y la configuración de los parámetros del sistema. Uso del nuevo sistema. Un sistema de información contable computarizado empieza
a convertirse en una gestión de conocimiento, cual se podrá extraer fácilmente valiosa información para todas las decisiones. Registro de operaciones contables. Estructura del sistema contable. Un sistema de información contable sigue un modelo básico, ofreciendo control, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costos, beneficios para la espera. Acceso a la información contable. Utilización de la información contable. La contabilidad va más allá del proceso de creaciones y registros e informes de la utilización de esta información. Objetivos de la información contable. Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico. Las obligaciones que tenga la transferencia de recursos a otros entes. Los cambios que hubieran experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo. Predecir flujos de efectivo. Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios. Tomar decisiones en materia de investigaciones y crédito. Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. Ejercer control sobre las operaciones de manera económica. Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. Ayudar a la conformación de la información estadística nacional. Representa para la comunidad. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo voy a hablarle acerca de la inteligencia artificial, pero antes de aquello quisiera dar una breve reseña de lo que es la historia de la inteligencia artificial, puesto que ella es una de las artífices para que se den hoy en día los sistemas expertos como los conocemos. Bueno, la historia de la inteligencia artificial sus primeros pasos se dieron entre los años 50 y a comienzos de estos años el conocido Turing publicó un libro titulado Computing Machinery Intelligence, que básicamente es aquel que permitía conocer cuáles eran las ventajas que pretendía poner en el sistema ordenadores basados en la inteligencia. En aquellos entonces pues se dieron varias definiciones, dentro de las que resaltaron más fue la de Elian Reich, que manifestaba que la inteligencia artificial es el estudio de cómo hacer que los ordenadores hagan cosas que en estos momentos hace mejor el hombre. Otra de las definiciones que tuvo mayor realce en aquellos entonces fue la de Alexander Sports, quien en 1971 definió que bajo inteligencia entendió la capacidad de un ser vivo o una máquina de ordenar informaciones, extensas observaciones, experiencias, descubrir interrelaciones para extraer de esta forma cosas que pudieran tener como semejanza y poderlas entrelazar entre sí. Al hablar de los sistemas expertos, hacemos referencia a un nuevo tipo de software que imita el comportamiento de un experto humano en la solución de un problema. Bueno, este programa aplica las herramientas de la inteligencia artificial, puesto que con ellas permite realizar una transición de lo que es procesamiento de datos a procesamiento de conocimientos. Las funciones que desempeña un experto humano, dentro de aquellas funciones se encuentra la de aportar soluciones a problemas como si de humanos se tratara, es decir, capaces de mostrar soluciones inteligentes. Esto se logra gracias a que el sistema lo crean con expertos humanos, que intentan estructurar y formalizar conocimientos poniéndolos a disposición del sistema. Al hablar un poco de lo que es el balance en general, este nos dice que es un informe contable que muestra en una fecha determinada el estado financiero de la empresa y presenta en forma clasificada el valor de los derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. El estado de resultado, por su parte, se clasifica en estado de resultado por naturaleza y resultados por función. El estado de resultados por naturaleza es aquel informe que nos muestra la composición de los ingresos y egresos clasificados de acuerdo al tipo de transición que le dieron lugar. El estado de resultados por función, por su parte, es un informe que nos muestra las cuentas de los ingresos y gastos con los criterios de análisis de la aplicación en las diferentes áreas sujetas a responsabilidades de la empresa, permitiéndonos conocer de esta manera cuál es la situación real de la empresa en cuanto a si han tenido pérdidas o ganancias, y en caso de pérdidas proponer mejoras para poder solucionar dichos inconvenientes.
El componente explicativo explica al usuario la estrategia de solución encontrada y el porqué de las decisiones tomadas. Las soluciones descubiertas por el experto deben ser repetibles, tanto por el ingeniero del conocimiento en la fase de comprobación, así como por el usuario. La exactitud de los resultados solo podrá ser controlada naturalmente por los expertos. Siempre es deseable que durante el trabajo de desarrollo del sistema se conozca el grado de progreso con el procesamiento del problema. Como hemos dicho con anterioridad, nos pueden surgir varias preguntas. ¿Qué pregunta se plantea y por qué? ¿Cómo ha llegado el sistema a soluciones intermedias? ¿Qué cualidades tienen los distintos objetos? La interfase de usuario sirve para que éste pueda realizar una consulta en un lenguaje lo más natural posible. En este componente, como todos saben, es la forma en la que el sistema se nos presentará. El aprendizaje del manejo debe ser rápido. El usuario no debe dedicar mucho tiempo al manejo del sistema. Debe ser intuitivo, fácil en su manejo. No debemos olvidar que nuestro sistema simula el comportamiento de un experto. Debe ser cómodo y relativamente sencillo en cuanto al manejo. Debe evitarse en lo posible la entrada de datos erróneos. Los resultados deben presentarse en una forma clara para el usuario. Las preguntas y explicaciones deben ser comprensibles. El componente de adquisición ofrece ayuda a la estructuración e implementación del conocimiento en la fase del conocimiento. Un buen componente de adquisición ayudará considerablemente la labor del ingeniero del conocimiento. Este puede concentrarse principalmente en la estructuración del conocimiento sin tener que dedicar tanto tiempo en la actividad de programación. Como hice en el campo de la interfase, daremos unas reglas o requisitos para la realización de nuestro componente de adquisición. El conocimiento, es decir, las reglas, los hechos, las relaciones entre los hechos, debe poder introducirse en la forma más sencilla posible. Posibilidades de representación clara de todas las informaciones contenidas en una base de conocimiento. Comprobación automática de la síntesis. Posibilidades constantes del acceso al lenguaje de programación. Ingreso de tipo de documento SYSCON. Para ingresar documentos al sistema SYSCON, debemos ingresar al sistema. Luego de esto, en la siguiente tabla se registra el código y la descripción de un máximo de 15 caracteres. Luego ponemos grabar. Ingreso de tipo de documentos al sistema Contasis. Para ingresar documentos al sistema Contasis debemos de ingresar a documento. Ingresar al asiento nuevo, número de cuenta, llenar los datos, luego ingresar documentos nuevos, ingresar los datos adicionales y aceptar. Desarrollo de los sistemas expertos. Está dividido en 3 apartados que va de menos a más. Equipo de desarrollo, métodos auxiliares en el desarrollo, construcción de prototipos. En el equipo de desarrollo, los integrantes de este deben cumplir con características y funciones distintas. A continuación detallaremos los componentes y cada una de sus funciones. El experto. La función del experto es la de poner sus conocimientos especializados a disposición del sistema experto. El ingeniero de conocimiento es el que plantea las preguntas al experto, estructura sus conocimientos y los implementa en la base del conocimiento. El usuario. El usuario aporta con ideas y deseos, determinados especialmente al escenario en el que se debe aplicar el sistema experto. Relación entre los grupos que intervienen en el desarrollo. En el desarrollo del sistema experto, el ingeniero de conocimiento y el experto trabajan muy unidos. El experto debe comprobar constantemente si su conocimiento ha sido transmitido de forma más conveniente. El ingeniero del conocimiento es responsable de una implementación correcta, pero no de la exactitud del conocimiento. Esta responsabilidad recae en el experto. La estricta separación entre el usuario, experto e ingeniero del conocimiento no deberá estar siempre presente. Métodos auxiliares en el desarrollo. Para la eficiencia de la creación del sistema experto, puede aumentar en gran medida con la aplicación de shells. ¿Qué es un shell? Un shell es un sistema experto que contiene una base de conocimientos vacía. Existen el mecanismo de inferencia, el componente explicativo y a veces también el interfaz de usuario. El mecanismo de inferencia depende del problema o grupos de problemas. No existe ningún shell para todas las aplicaciones, sino que hay que buscar un shell para cada una de las aplicaciones.
También es posible que haya que desarrollar adicionalmente partes del mecanismo de inferencia. Se tendrá que pensar si la aplicación de un shell determinado sigue siendo apropiada. Si el ingeniero del conocimiento conoce bien este shell, solo tendrá que concentrarse en la creación de la base de conocimientos. Los framers son componentes explicativos y o el mecanismo de inferencia está dimensionado de forma distinta en los diferentes shells. Construcción de prototipos. En el desarrollo de sistemas expertos se nos plantean dos importantes riesgos, como lo son: no existen implementaciones similares que puedan servir de orientación al encargado del desarrollo en la casi totalidad de los casos. En muchos puntos, los requisitos necesarios están esbozados con muy poca precisión. Durante el desarrollo resulta más apropiado empezar con la implementación de tipo test para encontrar el camino hacia una solución definitiva y para hacerlas coincidir con las necesidades del usuario. Un método efectivo es la implementación de un prototipo de sistema experto que permita llevar a cabo las funciones más importantes de este, aunque con un esfuerzo de desarrollo considerablemente inferior al de una implementación convencional. Este proceder se define bajo el nombre de Rapid Prototypes. Las máquinas de inteligencia artificial especialmente desarrolladas, los lenguajes de programación de inteligencia artificial y en determinados casos los shells, ofrecen una considerable ayuda para el Rapid Prototypes. Para los sistemas expertos, el Rapid Prototypes es el procedimiento más adecuado, ya que posibilita una rápida reacción a los deseos en constante cambio por parte del experto y el usuario. Descripción de los sistemas contables. En el tema anterior, tratado sobre la información del proceso contable, estudiamos el ingreso de información y los resultados que muestra el sistema. En esta sección describiremos cada uno de ellos comparando dos sistemas contables computarizados, el SICON y el CONTASYS. Los programas de gestión contable solicitan, al comenzar su funcionamiento, una serie de datos generales inicial que servirán para el ingreso de información contable. Estos datos son casi iguales para todos los sistemas contables. La diferencia está en el ingreso, ya que cada programa muestra un formulario de ingreso con una diferente estructura, como veremos a continuación. Creación e identificación de la empresa. En este paso veremos cómo se crea una empresa y cómo se ingresa sus datos generales. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SICON y luego en el CONTASYS. SICON, selección de empresas. Se utiliza para seleccionar la empresa a trabajar como para crear una nueva empresa o año de trabajo, indicando la ubicación de los archivos de datos. Para la creación de nuevas empresas se coloca el nombre de esta en el recuadro de descripción. En el recuadro de ruta se coloca la ubicación de los archivos a crearse en el disco duro. Se debe tener en cuenta que los directorios como el nombre de la empresa no deben tener más de 8 caracteres ni símbolos especiales, datos generales de la empresa. En esta área se digita el año de trabajo que el sistema validará al ingresar los vouchers, además de los datos de la empresa que se imprimirán en la cabecera de los reportes. Se cuenta con 4 campos que imprimirán al lado izquierdo de la cabecera. CONTASYS. Creación de empresas, registro de datos generales. Se da un clic en la opción asistente para la creación de empresas de la barra de herramientas. Aparecerá la ventana asistente para la creación de empresas. En el campo código se activará por defecto un código, el cual servirá para identificar la empresa en el sistema. Se escribe la razón social de la empresa, la dirección de la empresa, el giro de negocio o actividad, el RUC de la empresa. Se elige el año o periodo contable en el cual se trabajará. Se elige la plantilla a utilizar, que en este caso será Académica Control por Documentos. Campos de aplicación. La aplicación de los sistemas expertos será adecuada allí donde los expertos dispongan de conocimientos complejos en un área muy delimitada, donde no existan algoritmos ya establecidos. Otro campo de aplicación es allí donde encontremos teorías que resulten prácticamente imposibles de analizar, todos los casos teóricamente imaginables, mediante algoritmos y en un espacio de tiempo relativamente corto y razonable. A continuación, podemos observar que en esta imagen se refleja la relación existente entre el esfuerzo y la complejidad en el procesamiento de datos. El procesamiento de conocimientos permite superar la barrera de la complejidad. En estas situaciones hace falta el conocimiento que el experto ha adquirido por experiencia para llegar a una solución en un espacio de tiempo aceptable.
Los dos tipos de problemas que hemos descrito se caracterizan además por el hecho de que aunque es posible la existencia de uno o más soluciones, la vía de solución no está previamente fijada. Sin embargo, el experto encuentra a menudo una solución al problema gracias a las informaciones que posee sobre el problema y su experiencia. Mientras esta solución sea susceptible de recepción, el planteamiento del problema está claro. Existe un razonamiento que puede ser producido por un sistema experto. Debido a que la estructura e implementación del conocimiento del experto requiere una gran cantidad de trabajo, solo valdrá la pena realizar el esfuerzo de crear un sistema experto cuando un conocimiento sea válido durante un largo espacio de tiempo y vaya a ser utilizado por el mayor número de personas. Podemos decir que los sistemas expertos ofrecen ayuda para evitar fallos en labores rutinarias y complejas, ampliar de forma más rápida los conocimientos de los especialistas y diagnosticar fallos con mayor rapidez y conseguir tareas de planificación más completas y consistentes. En este sentido, podemos decir que los sistemas expertos suponen una descarga del conocimiento del trabajo rutinario y, por lo tanto, la reducción de sus problemas. Cuando la labor del experto no está tan sobrecargada, se reducen las decisiones erróneas y se aceleran los procesos en la toma de decisiones. Los sistemas expertos no deben considerarse como soluciones aisladas respecto a otros desarrollos de software. La cantidad del software convencional debe realizarse allí donde tenga sentido hacerlo. Otro punto que afecta al sistema es el hardware disponible. En una situación en la que un sistema sea necesario en muchos puntos distintos, el sistema experto deberá funcionar a ser posible allí en el hardware disponible. En la actualidad hay aparatos de inteligencia artificial muy avanzados, pero que por cuestiones de costos no pueden ser aplicados a todos los puestos de trabajo de los usuarios. Selección del mes de trabajo. Primero veremos cómo se ingresa la información en el Syscon y luego en el Contasis. Syscon, cambio de mes. Este utilitario nos permite cambiar el mes de trabajo, al cual queremos ingresar datos mostrándolo en la parte superior de la derecha del menú principal. Las opciones que acepta el sistema para ingresar son desde 0 por la apertura del año y hasta 13 para el cierre del año. Contasis, selección de mes de proceso. Podemos utilizar la opción desplegable ubicada en la barra de herramientas o alternativamente podemos utilizar los pasos 2 y 3. Clic en la opción proceso de la barra del menú, aparece el menú proceso. Clic en la opción cambio de mes de proceso, aparece la ventana cambio de mes de proceso. Escribir o seleccionar el mes de proceso y se activa el botón aceptar. Clic en botón aceptar de la ventana cambio de mes de procesos, se cierra la ventana cambio de mes de procesos y se muestra el mes cambiado en la barra de herramientas. Contabilidad sistematizada. A medida que crece un negocio, requiere manejar mayor información contable. El éxito de una administración radica en un adecuado manejo de la contabilidad, que proporcione una información exacta y oportuna. Existen recursos tecnológicos que permiten registrar y suministrar la información de manera rápida y oportuna. Estos son el computador y los programas contables. Contabilidad sistematizada a través del software. Existen diversas empresas especializadas en la creación, desarrollo y distribución de un programa. Producen excelentes paquetes contables que permiten registrar con agilidad y seguridad los movimientos contables en muchas actividades, utilizando metodologías que requieren un mínimo de esfuerzo para que el usuario las maneje. La empresa que desea sistematizar el departamento de contabilidad que puede adquirir en el mercado un programa contable que satisfaga el procesamiento de la información contable y atender las necesidades de la empresa. Características de un programa contable. Flexibilidad. Adaptación del programa a las necesidades de la empresa. Definición de documentos que son de mayor utilización en la empresa. Edición del plan de cuentas con las normas y necesidades de la empresa. Cambio de formato y fuentes para la presentación de informe. Compatibilidad. Capacidad de intercambio de información interna y externa, con otros programas de oficina más utilizados como Outfit, con otros programas contables y financieros, manejo de centros de costos. Fácil manejo, consulta inmediata de la información contable a cualquier nivel. Manipulación de los documentos en forma de objeto, actualización automática de saldos. Seguridad, clave de acceso, definición de usuarios con diferentes atributos de acceso. Solo permite la derogación de cuentas auxiliares. Uniformidad. Plan único de cuentas básicos incluidos. Presentación permanente del plan de cuentas. Reportes básicos. Comprobantes diarios de la contabilidad. Lista de documentos con periodos. Lista de movimientos por cuentas. Opciones avanzadas. Generador de informes especializados. Soporte contable en línea. Facilidad de actualización del programa.
Ingresos de datos y ejecución de procesos. En todos los sistemas, primero se ingresa la información, asiento contable, a través de comprobantes voucher, los cuales permiten identificar el tipo de operación, la fecha de transacción, las cuentas, importes y otros. Ingresos de asientos contables. Son los comprobantes que día a día se ingresan en la contabilidad. Contienen 2 o más registros por operación realizada en la empresa. Proceso de asientos de transferencia o destino automático mensual. La ejecución de este proceso nos permite generar de forma automática un asiento de transparencia, de acuerdo a las cuentas ingresadas en amarre, de cuentas, plan de cuentas. La ejecución de este proceso nos permite generar de forma automática un asiento de transferencia, de acuerdo a las cuentas ingresadas en amarre, de cuentas, plan de cuentas. Solo debe generar un voucher por mes. Si se tiene que ingresar o modificar un gasto, luego de este proceso, se deberá usar la opción borrar voucher para eliminar el comprobante generado y volver a procesar el amarre automático. Sistematizar la contabilidad a través de un software. Identificar y definir la empresa. Este punto es esencial, ya que los programas tienen que almacenar información que sea rápida y usada durante las operaciones y sobre todo en los reportes. Ajustar el catálogo de cuentas. La base más importante para el manejo de la contabilidad procesada por un computador es el plan de cuentas, el cual debe adecuarse a las nuevas necesidades. Seleccionar el catálogo de cuentas. Cada empresa, de acuerdo a sus necesidades, selecciona el plan de cuentas, revisando e incorporando las cuentas auxiliares que requiera la empresa para contabilizar sus transacciones diarias. Definir el documento a utilizar. Es necesario tener en cuenta todos los documentos de pago a utilizar con el sistema contable. Según la ley de comprobantes, tiene una relación de documentos debidamente codificada. Por lo tanto, serán las que tenemos que definir para poder trabajar. Introducir la información inicial requerida. Con base en los saldos del último balance, debe prepararse un comprobante e identificarlo de tal manera que en el proyecto de sistematización pueda relacionarse el comprobante con los saldos iniciales de las cuentas y con ejecución de un programa contable, inicio y carga del software contable. El software debe estar instalado en un computador, ya sea de uso individual o corporativo. El software puede cargarse haciendo clic en el acceso directo o mediante el archivo ejecutable de dicho programa. La clave de seguridad. Los programas generalmente tienen niveles de seguridad que definen o limitan el acceso a los usuarios, el cual puede ser parcial o completo. La definición de la empresa. En primera instancia, pide que los datos generales de la empresa. En esto debemos colocar toda la información necesaria, ya que servirá para la emisión de los reportes y determinación de algunas variables. Digitación e información mediante vouchers. Aquí necesitamos calificar el origen de las operaciones y, de acuerdo a los diarios, seleccionar en qué y mediante vouchers realizar la introducción de los datos que serán almacenados por el programa. Esta información servirá para la determinación de la información contable final. Proceso de grabación de documentos. El proceso de grabación de documentos consiste en transcribir los datos del encabezado del comprobante de pago y luego indicar las cuentas contables que son efectuadas con sus respectivos valores. Reportes. El programa debe tener varias opciones para los reportes de los estados financieros y las consultas. Consolidación de la información contable. O periódicamente debe darse entrada a los datos contables para que los programas los incorpore a los archivos y los mantenga actualizados. Además, debe verificar el movimiento registrado mediante la solicitud de información por pantalla o por impresora. Ventajas de la sistematización. La contabilidad es una exigencia para pequeños, medianos y grandes comerciantes por el sinnúmero de ventajas que ofrece. Una de ellas es agilizar el registro del proceso contable, presentar la información en forma comprensible y oportuna. Ofrecer uniformidad en la presentación de los documentos de contabilidad. Reproducir la información detallada y resumida. Facilitar el acceso rápido a la información por pantalla o por impresora en el número de copias nítidas y claras requeridas por la empresa. Y utilizar la eficiencia de los mecanismos de seguridad para guardar la información contable.
La sistematización se ha convertido en un recurso esencial para el manejo de la información contable, que permite a la administración de la empresa contar con la información necesaria para la toma de decisiones.